Bien, bien, estimados jóvenes, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Pues hoy vamos a tratar de un tema que se llama vectores con componentes rectangulares y polares. Este es un tema muy importante dentro de la física porque de aquí parte bastante lo que es para poder realizar problemas que se viene a futuro. Si no entendemos este tema, es muy difícil que vayamos a comprender luego muchos ejercicios que se vienen después. Bien, entonces comenzamos. Primero quisiera comenzar diferenciando entre los vectores con componentes rectangulares y polares. ¿Sí? Los vectores con componentes rectangulares me da prácticamente un valor en X y un valor en Y. Prácticamente es un punto en el espacio que se encuentra trazado desde el origen hasta este punto que vamos a luego a poder presenciar. Bien, si nosotros tenemos un vector, ¿sí? En este caso tenemos aquí que X vale 15 y Y vale 11, pues el punto sería prácticamente 15 en X y 11 en Y. Entonces aquí este vector pues me da ya la magnitud de la componente resultante, que en este caso sería 18,6. Pero nosotros también tenemos que poder diferenciar que cada vez que este va mermando el ángulo, pues vamos viendo cómo el eje o la fuerza en Y pues va disminuyendo. Recordemos que nosotros estamos tomando como fuerza, en este caso al vector, porque al vector lo podemos tomar como solamente como medida, puede ser metros, o puede ser otra magnitud que depende del problema que estemos pues analizando. En este caso le voy a utilizar como vector de fuerza. Entonces aquí yo tengo tres fuerzas: la fuerza en Y, que sería en este momento 7, la fuerza en X, que sería 16, y una fuerza resultante de las dos de X y de Y, que sería 17,5. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo va disminuyendo? En este caso el ángulo es de 23, ¿sí? ¿Qué pasa si va disminuyendo? Nos damos cuenta que la fuerza en Y va bajando hasta llegar a cero. Y cuando llega a cero, pues tenemos ya una sola fuerza. Aquí decimos que tenemos una sola fuerza donde X vale 17 y Y vale cero, ¿sí? Esa es prácticamente una componente. Pero ¿qué pasaría si yo hago lo contrario? Esta fuerza voy subiendo hasta llegar a los 90 grados, pues vemos que se me desaparece X. Miren cómo X va tendiendo a cero cada vez que yo me acerco al eje de las 10, que forma un ángulo lógicamente de 90 grados. Aquí tenemos una componente en X que vale cero y Y vale en este ejemplo 16. Puede valer lo que yo, depende el problema que esté analizando, puede valer 15, puede valer 13, 11, 10, lo que yo esté analizando. Sí, lo único que quede claro es que cuando estoy dentro del eje de las 10, pues prácticamente el eje de las X es cero, porque forma un ángulo de 90 grados. La componente aquí, ¿cuál fuera? X fuera cero y Y fuera prácticamente 16, ¿ya? Pero cuando el vector está entre X y Y, tenemos ya tres componentes: la componente en X, la componente en y una componente resultante de las dos, ¿sí? Eso vamos a tratar de analizar cómo es que yo teniendo, voy a quitar los valores, yo teniendo en este caso un valor en Y un valor en X, puede encontrar el valor resultante, en este caso de vector B, la magnitud de B, cuánto vale B. Bien, esto por una cosa. Ahora, el vector polar, ¿sí? El vector con componentes polares, lo que me va a dar aquí ya no son componentes rectangulares, me van a dar a mí
componentes polares. ¿Qué significa eso? Que me va a dar la magnitud del vector. En este caso, aquí la magnitud vale, déjeme ver, vale 16. En este ejemplo vale 16, pero voy a suponer que no sé cuánto vale, pues prácticamente X ni Y, sino me da el ángulo. ¿Sí? Con estos dos valores, tanto la magnitud como el ángulo, yo puedo encontrar ya las componentes en Y y también la componente en X. Eso vamos a analizar analíticamente y vamos luego nosotros a poder pues aplicar en nuestros trabajos. Antes de iniciar, quiero que ustedes vean cómo es que cuando yo tengo pues el ángulo y el valor de la magnitud del vector resultante, pues yo puedo también apreciar con las líneas entrecortadas que este de aquí pertenece al eje de las Y. Entonces sería Y y este sería X. ¿Sí? Analizando esa parte, pues vamos ahora a tratar de hacer analíticamente. Entonces comencemos ahora a analizar este vector prácticamente rectangular, ¿sí? Vectores con componentes rectangulares, y luego analizaremos este vector con componentes polares, ¿sí? Polares porque tiene la magnitud y un ángulo. En este caso, un ejemplo vamos a tomar de 100 grados. ¿Cómo se procede a realizar para encontrar, en este caso, la resultante, la magnitud de la resultante? Entonces, yo en este ejemplo, aquí por ejemplo, si yo pongo analizando los valores, tengo que vale componente en X vale 6 y vale 10, y tengo que la magnitud me vale 11.7. Pero ¿cómo calculo yo analíticamente? Para poder calcular, yo tengo aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? Y tengo el cateto de las cateto adyacente y el cateto opuesto, el opuesto que sería el eje de las 10, que sería 10, y el cateto adyacente, que sería el eje de las X, que sería 6. Pues con estos dos catetos yo puedo encontrar la magnitud, ¿sí? Encontrar esta magnitud que vale 11.7, procediendo con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Reemplazo los datos y digo que B es igual a la raíz cuadrada. ¿De cuánto es X? X sería 6 al cuadrado más Y al cuadrado, que sería en este ejemplo 10 al cuadrado, y realizaría los cálculos respectivos para poder encontrar. ¿Y cómo me saldría? Entonces, para que puedan apreciar, duplico esto y digo que 6 al cuadrado es 36 y 10 al cuadrado es 100. Analizando, la suma de 36 más 100 me da igual a 136. Y la raíz cuadrada de 136 me da un valor de 11.66, que estamos casi llegando al valor exacto, que es el inmediato superior, 11.7, porque está trabajando con un decimal. De esta manera encontramos la magnitud si yo tengo solamente la componente rectangular de X y de Y. ¿Sí? Eso es, repito, un vector con componentes rectangulares. Me da el X y el Y. Bien, ahora, en este caso yo tengo el ángulo, sé que es 59, pero ¿cómo calculo, cómo hago el análisis para calcular esto analíticamente? Pues procedo, si no tengo, voy a imaginar que no tengo este de aquí, el B, pues tengo que utilizar tangentes igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero también puedo utilizar seno, porque ya encontré el valor, ¿no es cierto?, que es 11.7 aproximadamente, que sería el seno es igual al cateto opuesto sobre el cateto o sobre la hipotenusa. Y también puedo utilizar el coseno, que el coseno fuera el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cualquiera de las tres funciones, pero voy a imaginar que no me tengo este valor de la magnitud de B, voy a suponer. Entonces voy a imaginar que solamente tengo, en este momento, tengo la coordenada en X6 y en Y10. Solamente valiéndome de estos dos valores,
tengo que utilizar tangente. Ahí sí tengo que utilizar tangente. ¿Y cómo procedo? Digo que la tangente del ángulo que no sé, ¿sí? Que no sé que voy a encontrar, voy a poner en este caso el ángulo beta. Digo que es igual. ¿A qué es igual? Al cateto opuesto, que sería 10, que si tengo esto, voy a ponerles con letra primero así. Cateto opuesto que sería y sobre X, que sería el cateto adyacente. Entonces, yo con esta fórmula o esta función trigonométrica, pues estaría encontrando el valor del ángulo si en caso me dara estos dos valores. ¿Y cómo prosigo? Pues sigo nuevamente y digo que tangente de B, ¿sí? Tangente de B, tangente de beta, es igual, ¿cuánto es Y? Y vale 10 sobre o dividido para 6. Entonces yo con esto puedo ya encontrar B, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fuera el valor de B? Calculemos. Entonces digo que beta, ¿sí? El ángulo beta es igual. ¿A qué es igual? Sería a la tangente inversa, porque le está multiplicando, pasa como la tangente inversa, que sería tangente a la menos 1, ¿sí? Esa es la tangente inversa, 10 dividido para 6. Listo. Entonces, ahora yo digo, ¿cuánto es 10 sobre 6? Comienzo a calcular y digo que 10 sobre 6 es 1.67 y digo que la tangente de 1.67 pues me da 59.03 y es el mismo ángulo que hemos encontrado utilizando la tangente. Repito, podía utilizar seno, ¿sí? También podía utilizar coseno si es que tengo ya el valor, en este caso, de la magnitud del vector resultante. Bien, pero como tenía solamente las fuerzas de las componentes en X y en Y, pues utilizo pues la tangente. Espero que esté claro con la cuestión de las componentes rectangulares. Voy a eliminar esto de aquí para proceder ahora a realizar el análisis con componentes polares. Ahora en la componente polar tengo yo la fuerza resultante, la magnitud del vector y un ángulo, en este caso en el ejemplo que estamos aquí teniendo. El seno del ángulo fuera el cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque tengo yo el valor de este vector, ¿sí? Para encontrar y. Para encontrar x utilizaría coseno, porque el coseno me dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Sobre este vector con magnitud que ya tenemos. Entonces, aclarado eso, procedo y digo, el seno del ángulo, ¿cuánto vale el ángulo? Tengo yo el ángulo, el seno de 100, ¿sí? Recuerden que tengo el ángulo, el seno de 100 es igual. ¿A qué es igual? El seno es igual al cateto opuesto, que sería y sobre la hipotenusa, que sería en este caso, ¿cuánto? 12, ¿sí? Esto es la magnitud que me da. Entonces, teniendo yo esta función trigonométrica, puedo encontrar la componente en y utilizando seno. Primeramente voy a hacer una copia, cambio ahí de igualdad, le paso el 1 en un lado y el seno de 100 le paso al otro lado, nada más. Ahora procedo a despejar y digo que este 12 que está prácticamente dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y digo que el seno de 100 prácticamente es 0,985 por 12, que el 12 representa los newtons de aquí, ¿sí? 12 newtons. Y prácticamente 12 por 0,98 me dice que y es igual a 11,8, que estamos llegando
a 12, ¿sí? Positivo, casi algo lo que estuvimos analizando. Ahora, ¿cómo encuentro las componentes en X? Procedo de la siguiente manera. Hemos dicho que utilizamos para X el coseno del ángulo, el coseno de 100 grados, ¿sí? Coseno de 100 grados es igual al cateto adyacente, que sería cuánto, X, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector, que sería 12. Voy a primeramente hacer una copia y voy a cambiar de miembro, solamente estoy cambiando, y digo que X, el 12 le está dividiendo al X, pasaría al otro lado a multiplicar, y digo que el coseno de 100 es menos 0.174 por 12, y al realizar esta multiplicación me sale que X es igual a menos 2, justamente por acá de lo que estuvimos poniendo en este ejemplo. Hemos dicho que el ángulo es de 100 y la magnitud es de 12 en el ejemplo que estamos poniendo. Y vamos a ver dónde está el ángulo de 100, más o menos caería por aquí, y casi es justamente el menos 2 que estamos tratando, y con una magnitud de 12. Entonces, de esta manera y encuentro Y, la componente en Y la componente en X. Ojo, no necesito encontrar el ángulo porque ya lo tengo. En la componente polar ya me da el ángulo. No necesito yo encontrar. Para que yo encuentro estas componentes en Y y en X, necesito justamente encontrar para poder realizar sumas de fuerzas. ¿Sí? Más adelante se necesita descomponer este vector polar en sus componentes rectangulares para poder hacer sumas. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado un poquito claro para que puedan realizar sus tareas. No se olviden, por favor, de utilizar el ángulo que tenemos, justamente el que nos da. Eso sería todo, jóvenes. Que tengan un excelente día, que pasen bien y nos vemos en la próxima clase.